Muy buenas noches, comunidad. Hoy, mientras muchos de ustedes están en sus casas, tal vez solos, tal vez con las luces tenues, queremos compartir con ustedes una historia que nos ha quitado el sueño desde que llegó a nuestro correo. Les pedimos que se pongan cómodos, que cierren las redes sociales por un momento, que olviden todo lo demás. Durante la siguiente hora estaremos aquí con ustedes, acompañándolos en la oscuridad, compartiendo relatos que nos recuerdan que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica. La historia que van a escuchar me la contó personalmente hace apenas 2 meses, una chica llamada Sofía. Ella vive en Puebla, México, pero lo que les voy a relatar sucedió cuando tenía 17 años, en una casa que su familia rentó durante todo un verano, en un pueblo pequeño de Veracruz, cerca de Xalapa. Un pueblo de esos donde todo el mundo se conoce, donde las calles están empedradas y las casas son antiguas, con techos altos y patios enormes llenos de plantas. Sofía nunca fue de esas personas que creen en fantasmas o en cosas sobrenaturales. Era práctica, racional, la típica adolescente que se burlaba de sus amigas cuando contaban historias de terror en las pijamadas. Pero lo que vivió ese verano la cambió para siempre. Ahora, cuando habla de eso, se le quiebra un poco la voz y sus manos tiemblan apenas perceptiblemente, como si su cuerpo recordara el miedo antes que su mente. Todo comenzó a mediados de junio del 2015. El papá de Sofía había conseguido un trabajo temporal en Xalapa, un proyecto que duraría 3 meses, y decidió que toda la familia se mudaría con él durante ese tiempo. Era una oportunidad para estar juntos, para que los hijos conocieran otro lugar, para hacer del trabajo algo más parecido a unas vacaciones largas. La mamá de Sofía encontró una casa en renta a través de un anuncio en internet. Las fotos se veían hermosas. Una casona antigua de 2 pisos, con grandes ventanales, un jardín trasero precioso lleno de bugambilias y jacarandas, y lo mejor de todo, el precio era ridículamente bajo para una propiedad de ese tamaño. Es que está algo alejada del centro, explicó el dueño por teléfono, y la gente de aquí prefiere las casas más modernas. Pero está en perfectas condiciones, se los aseguro. Llegaron un viernes por la tarde. Sofía recuerda perfectamente ese día porque llovía, una de esas lluvias tropicales que empapan todo en segundos. El pueblo se veía casi desierto. Las calles mojadas reflejaban las pocas luces de los postes. Cuando llegaron a la casa, el dueño ya los estaba esperando bajo un paraguas negro, parado en el portón de madera. Era un hombre mayor, de unos 70 años, delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules muy claros que a Sofía le parecieron inquietantes desde el primer momento. No porque fueran amenazantes, sino porque había algo en ellos, una tristeza profunda, antigua, como si hubiera visto cosas que preferiría olvidar. Bienvenidos, bienvenidos, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pasen, pasen antes de que se empapen más. La casa era exactamente como en las fotos, solo que más grande. El recibidor tenía un techo altísimo, con una lámpara antigua de cristal que colgaba en el centro. Las paredes estaban pintadas de un color verde claro que alguna vez debió ser muy bonito, pero que ahora se veía un poco deslavado. A la derecha había una escalera de madera que subía al segundo piso, y Sofía notó que cada escalón crujía levemente cuando el dueño subió para mostrarles las habitaciones. «Esta es la habitación principal», dijo abriendo una puerta al final del pasillo. Era enorme, con una cama king size, un armario antiguo de madera oscura y una ventana grande que daba al jardín trasero. «Y estas 2 son las habitaciones para los jóvenes». Sofía y su hermano menor, Mateo, de 14 años, eligieron sus cuartos. Ella escogió el que estaba más cerca de las escaleras, una habitación mediana con una cama individual, un escritorio junto a la ventana y un espejo grande en la pared del lado derecho, enmarcado en madera tallada con diseños florales. Mientras sus papás terminaban de hablar con el dueño sobre los detalles del contrato, Sofía se quedó explorando su cuarto. Abrió el armario, que estaba vacío y olía a humedad y a madera vieja. Revisó los cajones del escritorio, también vacíos. Se acercó al espejo y se miró. Se veía cansada por el viaje, el cabello un poco despeinado por la lluvia. Pasó la mano por el marco del espejo, admirando los detalles del tallado. Era realmente hermoso, probablemente muy antiguo. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la esquina inferior derecha del espejo, casi oculto por el marco, había una pequeña rajadura. No era muy grande, quizás de unos 5 centímetros, pero era lo suficientemente notoria como para llamar su atención. La rajadura tenía una forma curiosa,
casi como una estrella con varias puntas que irradiaban desde un punto central. «Sofía, ven a ayudarnos con las maletas», gritó su mamá desde abajo. Ella bajó corriendo, olvidándose momentáneamente del espejo. El resto de la tarde la pasaron desempacando, organizando sus cosas, explorando la casa. El dueño se fue después de darles todas las llaves y los números de emergencia. «Cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme», dijo antes de irse bajo la lluvia que no paraba. Esa primera noche cenaron pizza que habían comprado en el camino. No tenían ganas de cocinar después de todo el viaje y el ajetreo de la mudanza. Sofía recuerda que se sentaron en la sala, en un sofá viejo pero cómodo que venía con la casa, y vieron una película en la laptop de su papá. Todo parecía normal, tranquilo. Mateo se durmió a mitad de la película y sus papás lo cargaron hasta su cuarto. «Nosotros también nos vamos a dormir, hija», dijo su mamá. «Ha sido un día largo. ¿Tú estás bien?» «Sí, mami. Yo voy a ver el final de la película y subo». Se quedó sola en la sala. La lluvia había disminuido a una llovizna constante que golpeaba suavemente las ventanas. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido del agua y de vez en cuando el crujir de la madera, esos sonidos normales que hacen las casas viejas cuando se asientan. Sofía terminó la película cerca de la medianoche. Apagó la laptop, cerró todas las puertas y ventanas de la planta baja y subió a su cuarto. Encendió la luz y se quedó parada en la puerta por un momento, observando su habitación. Todo estaba como lo había dejado. Su maleta a medio desempacar en una esquina, algunos libros que había traído apilados en el escritorio, su celular cargándose en el buró junto a la cama. Se cambió a su pijama, se lavó los dientes en el baño que estaba en el pasillo y regresó a su cuarto. Antes de meterse a la cama se acercó al espejo para quitarse los aretes. Mientras lo hacía, volvió a notar la rajadura en la esquina. Se agachó un poco para verla mejor. Definitivamente tenía forma de estrella, o quizás más bien de una telaraña, con líneas delgadas que se extendían desde el centro. Pasó el dedo suavemente sobre el vidrio. Estaba frío, mucho más frío que el resto del espejo. Eso le pareció raro, pero pensó que quizás era porque la rajadura dejaba pasar el aire de afuera, aunque la ventana estaba cerrada. Se metió a la cama, apagó la luz y se quedó mirando el techo. La habitación no estaba completamente oscura. Un poco de luz de la calle se colaba por la ventana, creando sombras suaves en las paredes. Sofía cerró los ojos y, después de dar vueltas un rato, se quedó dormida. No sabe cuánto tiempo pasó, pero algo la despertó en mitad de la noche. Un sonido, algo como un susurro, muy suave, casi imperceptible. Abrió los ojos lentamente, todavía medio dormida, pensando que quizás había sido Mateo caminando al baño o sus papás hablando en su cuarto. Pero el sonido venía de su propia habitación. Se incorporó en la cama, completamente despierta ahora, el corazón empezando a latirle más rápido. Escuchó con atención. Ahí estaba de nuevo. Un susurro, pero no podía distinguir palabras. Era más bien como el sonido del viento, pero no había viento. La ventana estaba cerrada. Buscó su celular a tientas en el buró y encendió la linterna. Apuntó hacia donde creía que venía el sonido. La luz iluminó el espejo en la pared, y lo que vio la dejó completamente helada. En el espejo, justo en el lugar donde estaba la rajadura, había algo extraño. La rajadura parecía más grande, mucho más grande. Las líneas se habían extendido, cubriendo ahora casi un tercio del espejo, todas irradiando desde ese punto central como una red compleja de fracturas. Sofía se levantó lentamente de la cama, sin apartar la luz del espejo. Se acercó paso a paso, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando estuvo frente al espejo, a solo unos centímetros, levantó la mano temblorosa y tocó el vidrio donde estaban las rajaduras. Estaba absolutamente congelado, tan frío que tuvo que quitar la mano inmediatamente. Y entonces, mientras miraba su reflejo en esa parte rajada del espejo, notó algo que la hizo retroceder tropezándose con sus propios pies. Su reflejo en la parte rajada no se movía exactamente igual que ella. Había un retraso, un pequeñísimo desfase. Cuando ella movía la mano, su reflejo la movía una fracción de segundo después. Cuando parpadeaba, su reflejo parpadeaba un instante más tarde. «No, no, no», susurró para sí misma, retrocediendo hasta que su espalda chocó con la pared opuesta. «Estoy soñando. Esto es un sueño». Pero no lo era. Estaba completamente despierta, y lo que estaba viendo era real.
tan real como el frío que todavía sentía en la punta de sus dedos por haber tocado el espejo. Salió corriendo de su cuarto y fue directo a la habitación de sus papás. Golpeó la puerta varias veces hasta que su mamá abrió, somnolienta y confundida. —¿Sofía? ¿Qué pasa, hija? El espejo de mi cuarto. Hay algo raro con el espejo. Su papá también se despertó. Los dos la siguieron hasta su habitación. Sofía encendió la luz y señaló el espejo. —Mira, papá, las rajaduras se hicieron más grandes. Su papá se acercó al espejo, lo examinó durante un momento y se volteó hacia ella con una expresión de confusión. —¿Cuáles rajaduras, hija? Sofía se quedó paralizada. —Las rajaduras, papá. Ahí. ¿No las ves? Corrió hacia el espejo y señaló directamente la esquina donde había visto esa red de fracturas que cubrían un tercio del vidrio. Pero ya no estaban. El espejo estaba completamente intacto, perfecto, sin una sola marca. Solo quedaba esa pequeña rajadura original en la esquina inferior derecha, la que había notado cuando llegaron. —Solo veo esta pequeña aquí abajo —dijo su mamá, agachándose para verla mejor. —Pero es muy chica, cariño. Ni siquiera se nota a menos que te acerques mucho. —Pero yo las vi —insistió Sofía, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Eran enormes, cubrían casi todo el espejo, y mi reflejo no se movía igual que yo. Sus papás intercambiaron una mirada, esa mirada que los padres se dan cuando están preocupados pero no quieren asustar a sus hijos. —Has estado muy estresada con los exámenes finales, con la mudanza —dijo su mamá suavemente, pasándole el brazo por los hombros. A veces cuando estamos cansados nuestra mente nos juega trucos, especialmente cuando acabamos de despertar. ¿Estabas dormida cuando viste esto? Algo me despertó, un sonido, como un susurro. Probablemente fue la lluvia o la casa asentándose. Las casas viejas hacen muchos ruidos, ya lo verás, dijo su papá, tratando de sonar tranquilizador. Ven, duérmete con nosotros esta noche si te hace sentir mejor. Pero Sofía tenía 17 años, casi 18. Se sentía ridícula de pronto, como una niña pequeña asustada por monstruos debajo de la cama. —No, estoy bien. Solo fue raro. Probablemente tengas razón, mamá. Estaba soñando todavía. —¿Segura? —Sí, segura. Perdón por despertarlos. Sus papás se fueron de regreso a su cuarto después de darle un beso de buenas noches, pero Sofía no pudo volver a dormir. Se quedó sentada en la cama, mirando fijamente el espejo durante horas, esperando ver de nuevo las rajaduras, esperando que su reflejo volviera a moverse desfasado. Pero no pasó nada. El espejo permaneció normal, intacto, reflejando fielmente todo lo que tenía enfrente. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de naranja y rosa, Sofía finalmente se quedó dormida, exhausta y confundida. Los siguientes días pasaron sin incidentes. Sofía empezó a pensar que tal vez sus papás tenían razón, que había sido solo un sueño muy vívido, una alucinación por el cansancio. Se dedicó a explorar el pueblo con Mateo durante el día mientras sus papás estaban en el trabajo. Conocieron la plaza principal, las tiendas, una cafetería preciosa que servía el mejor café que Sofía había probado en su vida. El pueblo era encantador durante el día. La gente era amable. Siempre saludaban con una sonrisa, preguntaban de dónde eran, les daban recomendaciones de lugares para visitar. Pero Sofía notó algo curioso. Cada vez que mencionaban la casa donde estaban viviendo, la expresión de la gente cambiaba levemente. Una sombra de incomodidad, una pausa casi imperceptible antes de cambiar de tema. Una tarde, mientras esperaba su pedido en la cafetería, decidió preguntarle directamente a la señora que atendía. —Disculpe, ¿usted conoce la casa donde estamos rentando? Es la casa grande de 2 pisos, con el jardín lleno de bugambilias, en la calle Morelos. La señora, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un chongo, dejó de limpiar el mostrador y miró a Sofía con una expresión que no supo interpretar. —Sí, la conozco. Es que... bueno, es una casa muy bonita, pero me pareció raro que estuviera tan barata. Y la gente aquí, cuando la menciono, se ponen un poco raros. La señora suspiró, como si estuviera decidiendo cuánto decir. —Mira, hija, no es que la casa esté maldita ni nada de eso, pero tiene historia, una historia triste. —¿Qué tipo de historia? Hace como 30 años vivía ahí una familia, un matrimonio con 3 hijos. La señora, doña Elena se llamaba, era una mujer muy bonita, muy elegante. Siempre vestía bien, siempre se veía impecable. Pero también era muy vanidosa, dicen.
Pasaba horas frente al espejo, arreglándose, maquillándose. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la palabra espejo. Un día, continuó la señora bajando la voz, hubo un incendio en la casa. Fue de noche. Todos dormían. El esposo y los hijos lograron salir, pero doña Elena, ella no salió. Cuando los bomberos finalmente pudieron entrar, la encontraron en su habitación, frente a su espejo. El espejo estaba completamente destrozado, hecho pedazos, y ella, dicen que tenía pedazos de vidrio clavados en todo el cuerpo, en las manos, en la cara, como si hubiera estado intentando romper el espejo con sus propias manos. «Dios mío», susurró Sofía, sintiendo náuseas de repente. Nunca supieron exactamente qué pasó, si murió por el humo antes de llegar los bomberos o si... Bueno, hay quien dice que el espejo la atrapó de alguna forma, que no la dejó salir. Son solo historias del pueblo, ya sabes cómo es la gente. Pero desde entonces, esa casa ha tenido varios dueños, y ninguno se queda mucho tiempo. Siempre pasa algo raro que los hace irse. Sofía salió de la cafetería sin su pedido, tan perturbada que se olvidó completamente de él. Caminó rápidamente de regreso a casa, las palabras de la señora resonando en su cabeza. El espejo la atrapó, no la dejó salir. Cuando llegó a la casa, subió directamente a su cuarto. Se paró frente al espejo, mirándolo detenidamente. Se veía normal, hermoso incluso con su marco tallado, pero ahora que conocía su historia, le parecía siniestro de alguna manera. Se acercó y tocó la rajadura en la esquina inferior derecha. Seguía estando fría, más fría que el resto del espejo, y mientras la tocaba, mientras sus dedos recorrían esa pequeña estrella de fracturas, tuvo la sensación más fuerte y más aterradora de su vida. No estaba sola en el cuarto, no de la forma en que uno siente que alguien está parado detrás de ti. Era diferente. Era como si alguien la estuviera mirando desde dentro del espejo, desde el otro lado del vidrio. Retiró la mano rápidamente, como si el espejo la hubiera quemado. Su reflejo la miraba de vuelta, pero había algo en esos ojos reflejados que no se sentía bien, algo que no era completamente ella. «Estás siendo ridícula», se dijo a sí misma en voz alta, tratando de romper la tensión que sentía. «Es solo un espejo, un pedazo de vidrio. No puede hacerte daño». Pero esa noche, cuando intentó dormir, no pudo quitarse esa sensación de encima, la sensación de ser observada. Terminó durmiendo con la cara hacia la pared, dándole la espalda al espejo, y aún así podía sentir esa mirada sobre ella durante toda la noche. Comunidad, ahora es un buen momento para recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas como Relate No Oficial. Si han tenido experiencias con espejos, con objetos que parecen tener algo más, queremos escucharlos. Sus historias importan. Pero sigamos con Sofía, porque lo que les acabo de contar era solo el comienzo. La segunda semana en esa casa, las cosas empezaron a escalarse rápidamente. Sofía se despertaba cada noche a las 3:17 de la madrugada exactamente, siempre a la misma hora, y siempre con esa sensación de que algo la había despertado, aunque no podía identificar qué. Una de esas noches, cuando su celular marcaba las 3:17, se despertó y vio algo que le cortó la respiración. El espejo estaba brillando. No era una luz fuerte, era más bien un resplandor tenue, casi imperceptible, que venía de esa rajadura en la esquina, como si hubiera una luz muy pequeña dentro del espejo, intentando salir a través de la fractura. Sofía se quedó completamente quieta en la cama, sin atreverse a moverse, observando ese brillo extraño. Duró quizás 1 minuto, tal vez 2, y luego se desvaneció lentamente hasta desaparecer por completo. A la mañana siguiente se lo contó a Mateo. Su hermano escuchó con atención, y en lugar de burlarse como Sofía esperaba, se puso serio. «A mí también me pasan cosas raras», admitió en voz baja. «Mi puerta se abre sola en las noches. Siempre la cierro antes de dormir, pero cuando me despierto está abierta. Y a veces escucho pasos en el pasillo, pero cuando salgo a ver, no hay nadie». Decidieron no decirle nada a sus papás todavía. No querían preocuparlos, y además, ¿qué iban a decir? ¿Que la casa les daba miedo? Sonaba infantil. En lugar de eso, acordaron cuidarse mutuamente, mantenerse alerta. Pero una noche, 2 semanas después de su llegada, todo cambió definitivamente. Sofía se despertó otra vez a las 3:17, pero esta vez era diferente. No estaba en su cama. Estaba parada frente al espejo, descalza, en pijama, con una mano extendida tocando el vidrio. No recordaba haberse levantado,
No recordaba haber caminado hasta ahí, pero ahí estaba, completamente despierta ahora, mirando su reflejo con horror, porque su reflejo estaba sonriendo, y ella no estaba sonriendo. La sonrisa en el espejo era extraña, demasiado amplia, mostrando todos los dientes. Los ojos de su reflejo estaban completamente negros, sin iris ni pupila visible. Y mientras Sofía retrocedía lentamente, aterrada, su reflejo permaneció exactamente donde estaba, con esa sonrisa grotesca, mirándola fijamente. La rajadura en la esquina del espejo empezó a extenderse de nuevo, las líneas creciendo y multiplicándose, cubriéndose el vidrio con una velocidad alarmante. El sonido era terrible, como huesos rompiéndose, crack, 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 cada vez más fuerte. Sofía quiso gritar, pero no podía. Era como si su voz se hubiera quedado atrapada en su garganta. Y entonces, mientras observaba con horror paralizado, su reflejo empezó a moverse, no retrocediendo como debería, sino acercándose, dentro del espejo, hacia el vidrio, hacia ella. Las manos de su reflejo se presionaron contra el interior del vidrio, como si el espejo fuera una ventana y su reflejo estuviera tratando de romperla para salir. Sofía podía ver cada detalle de esas manos, las uñas demasiado largas, los dedos demasiado pálidos, las venas oscuras que se marcaban bajo la piel, y entonces escuchó la voz, su voz. Pero no era su voz, venía del espejo. «Déjame salir». Las palabras eran un susurro áspero, desesperado. «Déjame salir, por favor. He estado aquí tanto tiempo atrapada. Déjame salir y yo te dejaré entrar». Sofía finalmente pudo moverse. Se lanzó hacia la puerta, la abrió de un jalón y corrió por el pasillo gritando. Mateo salió de su cuarto al mismo tiempo, y sus papás del suyo. «¡El espejo! ¡Hay algo en el espejo!», gritaba Sofía, histérica, temblando de pies a cabeza. Su papá corrió a su cuarto. Los demás lo siguieron. Cuando entraron, el espejo estaba exactamente como siempre. Perfecto, intacto, sin una sola rajadura excepto la pequeña en la esquina inferior derecha. «No hay nada aquí, Sofía», dijo su papá, revisando detrás del espejo, tocando el vidrio. «Pero yo lo vi las rajaduras, vi mi reflejo moverse solo, escuché una voz». Fue Mateo quien notó algo que los demás no habían visto. «Sofía, tu mano». Ella bajó la mirada. Su mano derecha, la que había tenido presionada contra el espejo, tenía cortes. Pequeños cortes superficiales que sangraban levemente, formando un patrón extraño en su palma. Un patrón que Sofía reconoció inmediatamente. Era la misma forma que la rajadura del espejo. Una estrella, una telaraña de líneas finas. Esa fue la noche que sus papás finalmente decidieron que algo andaba mal. No con la casa necesariamente, pero sí con Sofía. Al día siguiente la llevaron con un doctor, quien dijo que probablemente era estrés, ansiedad por la mudanza. Le recetó algunas vitaminas y le recomendó hacer ejercicio, dormir bien, evitar las pantallas antes de dormir. Pero Sofía sabía que no era eso, y Mateo también lo sabía. Los días siguientes fueron cada vez peores. Sofía empezó a evitar su cuarto lo más posible. Hacía su tarea en la sala, se bañaba en el baño de abajo que sus papás apenas usaban. Subía a dormir solo cuando estaba tan cansada que sabía que se quedaría dormida inmediatamente. Pero los espejos estaban en todos lados, en el baño, en el pasillo, en la sala, y en todos ellos Sofía empezó a notar pequeñas cosas raras. Su reflejo que parpadeaba cuando ella no parpadeaba. Su reflejo que sonreía ligeramente cuando ella estaba seria. Pequeñas cosas que nadie más notaba, pero que la estaban volviendo loca. Una tarde, mientras sus papás estaban en el trabajo y Mateo había ido al centro con unos amigos que había hecho en el pueblo, Sofía decidió investigar más sobre la casa. Buscó en internet cualquier información sobre la familia que había vivido ahí, sobre el incendio, sobre doña Elena. Encontró artículos viejos en los archivos digitales del periódico local. Confirmaban lo que la señora de la cafetería le había contado, pero con más detalles. El incendio había sido declarado como accidental, causado por una vela que doña Elena había dejado encendida en su cuarto. Su esposo y sus hijos la habían intentado salvar, pero las llamas eran demasiado intensas. Cuando finalmente lograron entrar los bomberos, era demasiado tarde. Pero había un detalle que la señora no había mencionado. En una de las entrevistas al esposo de doña Elena, él decía: ella estaba obsesionada con ese espejo. Era un regalo de su abuela, un espejo muy antiguo,
traído de Europa. Decía que cuando se miraba en él se veía diferente, más joven, más hermosa. Los últimos meses antes del incendio, prácticamente vivía frente a ese espejo. Sofía sintió que el corazón se le hundía. El espejo de su cuarto. Tenía que ser el mismo. Había sobrevivido al incendio. Siguió buscando y encontró algo más. Una nota al pie en uno de los artículos mencionaba que varios años después del incendio, una médium local había sido llamada a la casa por uno de los dueños posteriores. La médium había dicho que había una presencia fuerte en la casa, específicamente en una de las habitaciones del segundo piso. Una presencia femenina que estaba atrapada entre dos mundos, entre el reflejo y la realidad. Eso fue suficiente para Sofía. Bajó corriendo las escaleras, encontró el número del dueño de la casa en el contrato que sus papás habían dejado en la mesa de la sala y lo llamó. «Señor, soy Sofía, la hija de los inquilinos que rentaron su casa». «Ah, sí. ¿Hay algún problema?» «Necesito preguntarle algo sobre el espejo que está en mi cuarto, el espejo grande con el marco tallado». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que Sofía pensó que se había cortado la llamada. «¿Señor?» «Ese espejo», dijo finalmente el hombre, con una voz que sonaba cansada, resignada. «Ha estado en esa casa desde antes del incendio. Sobrevivió. Yo he intentado deshacerme de él varias veces. Lo he vendido, lo he regalado. Hasta una vez intenté romperlo con un martillo, pero el martillo se rompió antes que el vidrio. Y siempre, siempre regresa. No importa a dónde lo mande, de alguna forma termina de vuelta en esa habitación. ¿Por qué no nos dijo nada de esto? ¿Me habrías creído? Además, no todos tienen problemas con el espejo. La mayoría de la gente puede vivir ahí sin notar nada extraño. Pero de vez en cuando, cada varios años, alguien conecta con lo que está dentro, usualmente mujeres jóvenes. Y cuando eso pasa, ¿qué pasa? Tienen que irse, inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Pero el hombre ya había colgado. Sofía se quedó ahí parada, en medio de la sala, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo cómo el miedo se convertía en una pesadilla más grande de lo que había imaginado. Escuchó entonces un sonido que venía de arriba, del segundo piso, de su cuarto. Crash. El sonido de vidrio rompiéndose. Subió las escaleras corriendo, aunque cada parte de su ser le gritaba que no lo hiciera. Cuando llegó a su cuarto y abrió la puerta, lo que vio la dejó sin aliento. El espejo estaba completamente destrozado. 1000 pedazos de vidrio cubrían el piso, brillando bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. Pero lo que más la asustó fue el marco. El marco tallado estaba vacío. No había ni un solo pedazo de vidrio adherido a él, como si el espejo se hubiera desvanecido. Y en la pared donde había estado el espejo, escrito con algo que parecía haber sido rayado desde adentro, había un mensaje: «Ya salí». Sofía salió corriendo de la casa. Literalmente, corrió hasta el centro del pueblo, encontró a Mateo y le contó todo lo que había descubierto, todo lo que había pasado. Mateo la creyó inmediatamente. Llamaron a sus papás, quienes al principio pensaron que Sofía estaba exagerando, pero cuando llegaron a casa y vieron el espejo destrozado y el mensaje en la pared, su escepticismo se evaporó. Esa misma noche empacaron todo, no esperaron hasta el día siguiente, no negociaron con el dueño sobre romper el contrato, simplemente se fueron. El papá de Sofía consiguió que lo dejaran trabajar desde Puebla y regresaron esa misma madrugada, conduciendo durante horas por carreteras oscuras, con Sofía y Mateo sentados en el asiento trasero, ninguno de los dos atreviéndose a voltear hacia atrás. Pero la historia no termina ahí, comunidad. Quisiera decirles que sí, que Sofía regresó a su vida normal y todo fue feliz. Pero no fue así, porque Sofía empezó a notar algo en los días y semanas siguientes. En los espejos de su casa en Puebla, en los escaparates de las tiendas, en cualquier superficie reflejante, a veces, solo a veces, veía algo que no debería estar ahí. Un reflejo que no era exactamente el suyo. Un reflejo que sonreía cuando ella no sonreía. Que la miraba cuando ella apartaba la vista. Un reflejo con ojos completamente negros. Hasta el día de hoy, Sofía evita los espejos lo más que puede. Se maquilla sin verse, se corta el cabello sin verse, hace todo lo posible para no tener que enfrentarse a su propio reflejo. Porque sabe, con una certeza absoluta, que lo que salió de ese espejo aquella tarde en Veracruz no fue a ningún lado. Solo encontró una forma de seguirla, y está esperando, paciente. Mirándola desde cada superficie reflejante,
esperando el momento perfecto para terminar lo que empezó, esperando el momento para cambiar de lugar, para que el reflejo se vuelva real y lo real se convierta en solo un reflejo atrapado detrás del vidrio. Comunidad, si alguno de ustedes ha experimentado algo similar, si han sentido que su reflejo no es completamente suyo, si han visto cosas en los espejos que no deberían estar ahí, por favor, tengan mucho cuidado. No todos los reflejos son solo imágenes. Algunos son puertas, y hay cosas del otro lado que han estado esperando durante mucho tiempo para cruzar. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Relate Official en todas las plataformas. Y si tienen historias similares, queremos escucharlas. Queremos saber si hay más personas como Sofía, que conectaron con algo que no debían. Gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, cuídense. Y si van a mirarse en el espejo antes de dormir, asegúrense de que la persona que les devuelve la mirada sea realmente ustedes. Que tengan una noche tranquila, comunidad. O al menos, eso es lo que esperamos. Hasta la próxima.